La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. Un gusto estar con ustedes en el Sound Politicón de un tema que estaremos hablando, que salimos de la grilla común para hablar algo que... Un descanso, ¿no? Un break. Pero grilla. También es político en el sentido de la pandemia que está dejando y una reflexión sobre los espacios públicos. Los espacios públicos, ¿no? Oye, pero pues bueno, antes de entrar en materia, así en calor con nuestros invitados, ¿cómo viste el Super Bowl, camarada? Pues yo lo esperaba un poco más parejo, pero pobre Mahomes, le dieron una arrastrada a la línea ofensiva que mostraron los jefes de Kansas City, pues fue un chiste y le pasó por encima, ¿no? Junto con la experiencia de Brady, que bueno, sí, obviamente es el señor leyenda, pero también hay que reconocer pues su línea defensiva fue excepcional, ¿no? Entonces pues solamente fue de un lado el partido y bueno, Mahomes tiene una experiencia. Medio tiempo, Ray, ¿qué tal se te hizo? Bueno, el The Weeknd pues es una oferta musical que a algunos sí nos gusta, ajá, pero creo que para el pópulo de la gente se queda con otros espectáculos, ¿no? Es lo que yo pude percibir. Sí, porque pues bueno, ya los últimos supertazones, ya la gente tiene mucha más expectativa del medio tiempo que del mismo juego. Así es. Pues bueno, eso se desenvuelve, la discusión que hubo ayer sobre el partido, pues no deja de lado el mencionar el medio tiempo. Yo no lo alcancé a ver, pero pues bueno, sí estuve viendo ahí unos resúmenes, qué mal, pero... Oye, Ray, pues también aprovechando el tema deportivo, quiero hacer una mención muy especial, con muchísimo cariño, esperemos que nos esté escuchando ahí, Yaro Martínez, que su hijo acaba de ser seleccionado de fútbol, la selección mexicana. Las fuerzas básicas de Mineros. De que está en las fuerzas básicas, juega en las fuerzas básicas de Mineros y aparte, pues bueno, ya seleccionado nacional de la sub-15, muchísimas felicidades a Yaro Martínez, que está en Borreguitos Tech, ahí se ha desarrollado muy bien y pues bueno, felicidades Yaro, espero no estés escuchando, échale muchas ganas. Era uno de los que estaba muy enojado con Brady porque ganó su séptimo. Ah, sí, pues mi Yaro le iba a los Chiefs de Kansas City, lástima, mi Yaro, sí yo también le tenía mucho fe a Mahomes, pero pues bueno. Sí, las apuestas estaban más parejas. Estaban más a la tendencia de Mahomes en Las Vegas, pero pues bueno, se cayó todo eso, salió la experiencia, como dices, de Brady, y pues bueno, felicidades a Yaro, a su papá, por también ese trabajo de sus papás, que han hecho para que este chamaco pues llegue y ojalá lo veamos pronto en equipos de primera división haciendo pues lo mejor que sabe, ¿no? Que es jugar fútbol. Muchas felicidades, Yaro. Pues hay que reflexionar mucho sobre cómo activar a la gente, qué acciones hacer y también el respeto pues a los inmuebles, históricos, sí, monumentos históricos, y de cómo adaptar estas necesidades también pues a las necesidades de activación física, y por ello pues está el arquitecto Marco Hernández y también nuestro amigo Mario Murillo, a quienes les agradecemos pues que se den su vuelta por acá y platiquemos en primera instancia sobre los espacios públicos, ¿no? De cómo verlos desde ahora, el pospandemia, y cómo pueden ayudar a la reactivación siempre y cuando se respete también el entorno histórico. Sí, muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Carlos, Raimundo. Muy buenas noches a todos sus seguidores. Su programa ha ido creciendo muchísimo. Gracias. Y también hemos seguido de cerca el programa y pues bueno, el desfile de personalidades que han pasado por aquí, pues no es poco, ¿verdad? Esperemos dar con la altura que amerita la situación y pues a la orden. Sí, gracias por la invitación, también pues encantado de acompañarlos y sobre todo pues ir entrando contexto, el que habla es arquitecto, agradeciendo el favor de la atención y del espacio, y tengo una especialidad entre otras de arquitectura de paisaje, entonces creo que soy alguien que tiene el perfil adecuado para abordar el espacio público, no especular como en ese sentido. A mí me gustaría hacer un contexto chiquitito de cómo venimos utilizando el espacio público en términos generales. El espacio público se supone que debería ser un espacio democrático y absolutamente digno para toda la población. Sin embargo, en condiciones normales, y podemos
notarlo en cualquier parte de la ciudad que visitemos, el espacio público es tratado como una circunstancia. O sea, sales de tu casa y pues bueno, tengo que transitar, se me atraviesa quien se me atraviese, bla, 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 bla. Normalmente tenemos la idea del espacio público de las zonas arboladas, de los parques, de los complejos deportivos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad el espacio público se trata de todo el tejido que conecta la ciudad. Es en realidad, digamos, la columna vertebral de las ciudades. Y en ese sentido, todo, absolutamente todo el país, tristemente, está con años luz de atraso en gestiones, en calidad, en administración, en equipamiento y en todo lo demás. Son agresivas, ¿no? Las ciudades. Sí, de hecho, sí, por supuesto. Para la ciudadanía y más, el otro día publicábamos en la jornada que de por sí son agresivas, aún eran más para las personas con discapacidad, ¿no? Que era un martirio andar en silla de ruedas, por ejemplo, en Zacatecas. No hay, las banquetas no son lo suficientemente anchas, algunas no tienen ni siquiera rampas, el respeto tampoco a las personas que andan en silla de ruedas por parte de los peatones, los vehículos, en fin, es muy agresivo, ¿no? Es que sí es muy importante mencionar eso porque, bueno, hay que partir desde la idea principal de que los espacios públicos pueden ser detonadores de buenos ciudadanos, catalizadores del potencial de cada uno de ellos, y desde esa manera o desde esos lugares se pueden erradicar problemas públicos que tienen que ver con salud, con delitos y con el bienestar social en general. Entonces, tengamos en cuenta que uno de los combustibles más importantes para cualquier país, para cualquier estado, es su población. En tanto una población esté encaminada a lo salubre, esté encaminada a cosas que tengan que ver con su bienestar, con la actividad física y con cosas propositivas y activas para los demás, será una sociedad más competitiva y más echada hacia el éxito. Oye, Mario, pues bueno, qué bueno que nos adentran un poco de contexto de lo que en esencia es un espacio público, pero vamos a lo medular. Pues yo, cuando me propone Raimundo este programa, es porque surge una polémica de un espacio en la Alameda donde la presidencia, por cierto, quiero aprovechar mandarle un saludo al presidente municipal de Jerez, al Charro Aceves. Por ahí lo invitamos, Raimundo, en la primera temporada. Por su agenda no pudo venir, pero pues bueno, y esperemos. También invitamos al secretario de Obras Públicas, al de Planeación, a Ulises Aguilar. También estuve platicando con él, tuvimos una plática previa pues sobre esta polémica. Ya más adelante les diré cuáles fueron los comentarios, pero pues bueno, para entender un poco mejor para todos los que nos escuchan, esta polémica surge porque Presidencia presenta un proyecto de un domo sobre una cancha que lleva años sobre la Alameda. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, pues bueno, surge este colectivo o donde ustedes encabezan, inquietos por el hecho de que puede transgredir a la arquitectura del lugar, por su contexto histórico, por lo que representa Jerez. Yo le platicaba a Raimundo, bueno, pues Jerez es un municipio basquetbolero, y que le pongan un domo a una cancha, un espacio, digo, no se me hace una agresión meramente directa a la gente de Jerez. Esa es la percepción que yo tengo de momento. Quizá a lo mejor ustedes ya nos puedan dar un poquito de más bases. ¿Por qué nace esta inquietud, Mario, arquitecto? Gracias. Bueno, la primera precisión que haría es que de hecho el municipio no presentó el proyecto. O sea, los ciudadanos nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo cuando de pronto empezaron a hacer agujeros para la cimentación, ¿no? Entonces nos acercamos y nos encontramos ya por ahí, ya acostumbrados a ver lo que es la obra, pues inmediatamente figuras lo que está sucediendo, ¿no? Algunos árboles tachados ya con X, que significaba que pues iban a pasar a mejor vida, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos mortifica? Hay un montón de cosas. No estamos enemistados con el mejoramiento de los espacios. Nos gusta la arquitectura de primer mundo, nos gusta a veces ser agresivos cuando lo amerita la propuesta, pero es importante, cualquier proyecto de carácter social debe de estar sustentado en usos, en costumbres, en arraigo, en aspectos culturales, y en el caso particular
sobre todo en el respeto al contexto. Solamente por darles números, cuando tú inicias una obra, cualesquiera que ésta sea, la obra empieza a marcar un ritmo de crecimiento, de desarrollo, la que sea. Si tú pones una casita en la punta del cerro, de pronto va a haber alguien que, pues ya construyó aquel que es mi compadre, pues vámonos a donde el compadre, y de pronto ya tienes todo el cerro lleno de casas. Ok, ¿qué es lo que sucede con una cubierta de esta naturaleza en un espacio como la Alameda? Que la Alameda, dicho sea de paso, sí es una de las alamedas históricamente de adeveras que tenemos en el estado. O sea, ¿por qué? Porque si había álamos. La Alameda que tenemos en Zacatecas, pues fue un invento, nunca hubo. Fue una decisión de uno de nuestros buenos gobernantes de, bueno, conviértemela de basurero a un jardín, ¿no? Y etcétera. Entonces, ¿qué sucede cuando tú con un proyecto como una cubierta agredes la naturaleza del espacio? Es de hecho la punta de lanza para cambiar de lugar lo que es importante del lugar, que es el arbolado. De manera natural el ser humano tiende bajo los árboles. O sea, es una condición que tenemos arraigada por completo. Cualquier persona que sale de la calle y que tiene que esperar, inmediatamente busca el cobijo, y si tiene una cubierta y tiene un árbol, va a buscar el árbol. Entonces, la situación aquí es que poner una cubierta que, más allá de que el proyecto es malito, porque ya lo vimos, que tiene riesgos y otras cosas, iba a ser el detonador de un principio de erosión, ¿no? Así como te haces una lesión y de pronto esa lesión empieza como a hundir, exacto. Y cosas que nos preocupan mucho, la vigencia de lo que están proponiendo. O sea, es una cubierta que tiene una vida útil en el mejor de los casos de 10 años. No. Sí, bueno, solamente para hacer propiedades de pertinencia. Una velaria técnicamente es una estructura muy, muy ligera que está soportada por cables, son tensoestructuras. Esta no es una velaria, porque de hecho la están proponiendo sobre 2 arcos metálicos enormes. Es un domo. Sí, técnicamente es un domo, y lo hacen así porque de hecho es la forma más económica de construir este tipo de estructuras. Las velarias, las primer mundo, son hermosas y son estructuras absolutamente maravillosas que quizás una velaria de veras podría sí convivir con el espacio, porque podrías lanzar cables entre los árboles y adaptar esa sombra a ese lugar. Esto que están proponiendo, ¿no? Como los de Singapur, ¿no? No sé si han visto las velarias de Singapur, que parecen plantas. Es algo similar que incluso captan energía. Pero bueno, a lo que yo voy, les vuelvo a repetir, le mando también un saludo a Ulises Aguilar. Este proyecto del domo se sustenta por el hecho de que en Presidencia todos los proyectos hay un comité de participación ciudadana. Este comité de participación ciudadana, Raimundo, efectivamente lo conforman líderes de colonia, donde pues ellos votan los proyectos que van a salir. Ellos votaron que sí al domo. Yo les pregunto, Mario, sobre todo a ti, ustedes han presentado ante la Presidencia un proyecto alternativo que no sea un domo en sí, o de algo que agresivo, algo que respete, pues, ¿no? Mira, algo que la respete. naturaleza del lugar. Sí, claro. Mira, en primer lugar, Digo, para que quiero Presidencia pueda sepan- considerar, pues, Claro, ¿no? claro. En efecto, yo comparto como el comentario que hace el arquitecto respecto a que no es una necedad o una contrariedad el que nosotros estemos buscando de que no se haga porque no se haga, sino en el contexto en el que se hace la obra. Marco es colono precisamente de la Alameda, y él nos dará más detalle. Esta situación no es un segundo tiempo, ya había tenido un antecedente histórico en tiempos donde Berta Torres Valdés era presidenta municipal y había pretendido hacer un kiosco al centro de la Alameda. Entonces el momento social, la coyuntura la aprovechó Jesús Sánchez y les prometió a los basquetbolistas de ese entonces pues que les iba a construir 4 canchas, y es 2 canchas, y es las que están ahorita. Entonces, bueno, es muy importante saber que los comités, o sea, esta situación ha sacado a relucir varias cosas, y permítanme explicarlas por qué. Sí. Porque a final de cuentas esta situación, probablemente lo que menos tenga que ver es el domo. O sea, pero sacó a relucir otras cosas mucho más importantes desde mi punto de vista. ¿Cuáles? En efecto, las redes sociales, que es una manera de manifestación actual,
comenzaron a arder en Jerez cuando se enteraron de que iban a poner un domo. Precisamente por un Los usuarios. artículo del arquitecto. Sí, bueno, hizo uso de una columna que utilizo y la cedí, por supuesto, y bueno, tiene que ver, ese es el antecedente. Permítame plantearles lo siguiente. En la presidencia municipal de Jerez tiene un presupuesto de 2.631.000 pesos anuales para prensa y tiene 1,5 millones de pesos para el manejo de redes sociales, que me parece, si no me recuerdo, lo manejan como creación y innovación en tecnologías, algo así. En ningún momento de los medios de comunicación locales, la mitad hicieron caso omiso de la situación y la otra mitad lo manejaron como un asunto de modernización. Modernización no entendido desde espacios donde el usuario puede tener conexión a internet y puede ir monitoreando su rendimiento cardíaco mientras hace ejercicio. Modernidad o modernización no desde el entendido donde los materiales que fueron utilizados para la obra son materiales reciclados o materiales amigables con el medio ambiente. No. Modernización desde el entendido de cortar árboles y poner una lona. Eso jamás será modernidad. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Entonces, la manera en el contexto en que se dio esto, yo entiendo que, por ejemplo, los medios de comunicación hacen su función. Ellos perciben ellos por ley, además, tienen derecho a mantener informada a la ciudadanía, pero no a suavizar las cosas o a darles el énfasis que el gobierno quiere. El gobierno cobra porque es un funcionario público, los funcionarios cobran, el director Ulises, mi amigo Ulises, pues, él tiene su sueldo, los medios de comunicación perciben sus contratos, los contratistas hacen sus obras porque esas son sus funciones, y yo les pregunto esta noche, ¿y la ciudadanía? ¿Y la voz de la ciudadanía? Aquí está, pero por ejemplo, te pregunto, arquitecto, ¿cuántos medios de comunicación te buscaron para una entrevista o para cederte espacios? Ninguno. Ese es el asunto, que es una especie de... Sí, es como un trabajo para que no se le dé voz a la ciudadanía. No es un trabajo, pero saca a relucir una especie de sistema que está, bueno, no me gusta la palabra, pero tal vez corrupto, exactamente, donde la ciudadanía pasa un cuarto término. Entonces, la manifestación, que es legítima por ser ciudadana, sea verdadera o no, tiene derecho a ser escuchada y manifestada. Ahora, la presidencia socializó el proyecto antes. No fue socializado el proyecto, y saco a colación lo que, bueno, aquí... fuera del Consejo de Participación Ciudadana. No fue socializado, y probablemente ese fue el pecado más grave que hicieron, el evitar eso. Recuerdo cuando estábamos trabajando desde la Peña Taurina, si me permites, antes hubo un momento histórico en el que la jerezada se realizaba en las inmediaciones de la Plaza de Toros. Entonces, nació el proyecto de cambiarla al centro histórico de Jerez. Eso implicaba, literalmente, agujerear las calles que habían sido reconstruidas, nuevas, con el recurso de pueblos mágicos. ¿Se imaginan el impacto para los vecinos, para los colonos y para la ciudadanía lo que fue eso? Fue enorme. Lo que hicimos como Peña, trabajando con gobierno municipal, fue tocar casa por casa, buscar al presidente de los restauranteros, de los hoteleros, etcétera, y explicarles el proyecto y rebotar ideas con el interés de socializar y de que estuvieran informados hasta la última tripa del pueblo. Claro, cuando vieran exacto, esto es un mal necesario. Y bueno, a final de cuentas, en política y en ejercicio público, no sé, es muy poético lo que voy a decir. ¿Bien? No, nos fue muy bien, hasta el momento ha redituado. Pero es imposible cortar una flor sin perturbar una estrella, ¿verdad? Entonces hay acciones que se deben de tomar y que vas a lastimar de una u otra manera algo, pero no a la naturaleza, donde la naturaleza tiene un contexto muy importante, protagónico dentro del espacio. Es un espacio multimodal que funge como un espacio de interacción social para eventos sociales, para deportistas, y también se puede decir también para niños y jóvenes. Hay un espacio que precisamente el arquitecto interviene. Hay forma de poder conciliar entre la visión de respeto al histórico, a la naturaleza del lugar, con la intención del gobierno municipal de mejorar las instalaciones deportivas.
aquí yo retomaría Pues, la pregunta que decías de si existe una propuesta y la propuesta básicamente es apegarse al sentido común. Es decir, la naturaleza de la arquitectura toda parte de necesidades, resolver problemas, no inventarlos. Si tú tienes un espacio y decides que lo vas a cubrir, tú tendrías que explicar los motivos por los cuales los vas a cubrir. Te doy un ejemplo muy llano. Vamos a pensar que la cancha de la Alameda fuera una cancha fabricada con una duela traída de Finlandia, por decir una tontería, y se ha convertido en un bien de carácter histórico irreemplazable. Ok, tengo una justificación para proteger el bien. El argumento del cual parten ellos es supuestamente proteger al basquetbolista del asoleamiento, pero no tienen un estudio de asoleamiento Ahora del lugar. sí se asolea la raza. Y yo las veces que he ido, No, a ver. Ahí no, Yo también conozco el lugar, yo conozco el Tú vas a lugar. pistear, pero nunca has ido a jugar. Pues no, la verdad no he ido a pistear y sí he ido a jugar. Sí he ido a jugar, sí conozco el lugar, pero vuelvo a lo principal, pues, o sea, me sorprende, pues, siendo tú, Mario, basquetbolista. Yo te lo dije en las pláticas que tenemos, el que Presidencia presente este proyecto con un domo para cubrir el sol, y no solamente para jugar básquetbol, sino, como lo acaba de decir Mario, para hacer uso en varias modalidades de ese espacio, para un concierto, una tocada, una kermés, qué sé yo, pues todo eso que se acostumbra en los pueblos mágicos, ¿no? Tampoco lo veo como una agresión de Presidencia a la ciudadanía. Ahora, dicen, no lo socializó el proyecto, pues bueno, es que está sustentado precisamente en el Comité de Participación Ciudadana. Bueno, pero donde eso no significa... No, sí Carlos, significa... Recuerda el escándalo que se hizo a la hora de intervenir la Alameda de Zacatecas. O sea, ellos decían, Miguel Alonso y la Junta Intermunicipal, que ya tenían socializado. Ibas con los vecinos y les dijeron, no, aquí nunca vinieron. Y se hizo un comité especial y se modificaron muchas partes del proyecto de la Alameda, gracias a que los vecinos del lugar levantaron la voz, hicieron el comité de defensa de la Alameda y construyeron en conjunto un proyecto. ¿Y cuál fue ese proyecto? El actual, el que construyeron, el que está. Y aún así hay muchas quejas. Para responder el asunto de que el comité ciudadano en condiciones legales es el que decide las obras. Yo te puedo decir, porque soy vecino del lugar, que la Alameda en sí no tiene un representante vigente. Entonces, el proyecto es tan arbitrario como que, ¿saben qué? Les vamos a poner. ¿Y quién es su representante? No tiene O sea, si representante. ustedes sí lo ven así, tal cual, una agresión directa hacia ustedes. Les voy a poner Sí. un domo para fregarlos. Te voy a dar, No, te voy a dar ¿verdad? motivos. No es una agresión efectivamente. Pero, decía mi abuela, de bien intencionados está lleno el infierno. Ajá. O sea, ¿a qué se refiere? Muchas veces haces mal creyendo que estás haciendo algo bien. Te doy ejemplos. La Alameda es un espacio abierto y no tienes control de él. Hemos sido noticia últimamente por la cantidad de relajos del crimen organizado, ¿no? Yo no quiero que nadie le ofrezca una guarida disponible durante toda la noche a personas a las que nadie puede enfrentar, porque prácticamente una cubierta sin ningún medio de control, o sea, no la puede cerrar, porque es un espacio abierto. Y desde el gobierno, la clásica es, esta raza nomás quiere quejarse. No está a favor de nada y en contra de todo. ¿Ustedes no están en esa lógica? No, pues gracias por expresarse así de mí. A ver, yo la hago de abogado. No, Okay. yo estoy de acuerdo Perfecto. en que se incluya No, sí, mira. la voz de los ciudadanos Sí. y de los colores, pero esa es una, hay que verlo, es una visión que tienen los gobernantes. No, miren, de acuerdo. Obviamente por el desgaste, ya por el cansancio que tienen las alturas del ayuntamiento, pues se puede entender eso, o se pueden sentir amenazados o todo eso, pero pues no hay nada relacionado con el tema. En primer lugar, ahorita Carlos hacía un comentario respecto, ¿ustedes creen, se sienten violentados por el alcalde Toño? Para empezar, yo respeto mucho al alcalde,
es un deportista y es un basquetbolista, es un muy buen muchacho, pero eso no lo exime de que a veces cometa errores o se haga llegar de personas que no le resuelvan los problemas o le resuelvan uno y le generen tres. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, no es de que estemos de grilleros, en lo personal yo no me voy a involucrar en esto. Había estado en Radio Zacatecas muchísimas veces, promoviendo a Jerez como destino turístico y también trabajando, ahorita decías que politizar, claro, trabajé, fui director estatal del proyecto de transversalidad para la perspectiva de género en el estado de Zacatecas y traía temas de derechos humanos y temas de perspectiva de género precisamente. Entonces, no se trata únicamente de venir a grillar, en lo personal no es mi estilo, pero sí de poner sobre la mesa y de darle voz a mucha gente que no la tiene. También habías comentado, y quiero hacer la aclaración, de que ustedes encabezan un movimiento. No, yo no encabezo ningún movimiento. Yo vengo a replicar la voz de muchos amigos basquetbolistas que no quieren, no pueden, les da flojera o no tienen los amigos que tienen programas de radio para venir a levantar la voz. Y en segundo lugar, hacerme acompañar de una persona que ha trabajado durante muchos años en proyectos integrales de la Alameda. No es el pleito en contra del domo, no es el pleito, o sea, quiero que quede muy claro eso, es cómo se han llevado a cabo las cosas y que entendamos y estemos en la misma sintonía de toda la ciudadanía, porque son más de 2,000 personas las que han firmado que estar en contra de ese proyecto, de la petición, de que se les tome en cuenta y de que el uso se lo va a dar la misma ciudadanía, no lo carrereado de un programa federal. Eso lo debemos de entender. Ahora, ahorita fuera del aire, hacías el comentario sobre, pues bueno, los ayuntamientos tienen que ejercer. Yo mismo trabajé en proyectos federales y se tenía que ejercer hasta antes del 31, hasta antes de que yo deje la presidencia municipal o antes de lo que sea. Bueno, ¿y qué culpa tiene la ciudadanía de eso? Se supone que te estás haciendo llegar de un equipo que te va a resolver los problemas, en primer lugar. En segundo lugar, bajo esa perspectiva, y ahorita quiero que le des continuidad a mi comentario, arquitecto, se han construido muchísimas obras, y yo creo que en todos los municipios me van a entender esto que voy a decir. ¿Cuántos elefantes blancos no hay en municipios del estado que no se les dio el uso? Llámese canchas de fútbol, canchas de básquetbol que están en completo abandono desde que fueron inauguradas, pistas de patinaje, etcétera, etcétera. ¿Y tienes el Centro Cultural Centenario? El Centenario. Eso, señor, permíteme. No, ni para escuela sirvió. Permíteme, para redondear el comentario y lo pueda reforzar un poco el arquitecto. Eso, señores, eso es despilfarro de recurso público. ¿Cuántos hospitales o cuántas escuelas se pudieron arreglar o se pudieron intervenir con ese recurso? ¿Cuántos apoyos para estudiantes que vienen diariamente a Zacatecas a continuar sus estudios se les pudo apoyar para que los concretaran satisfactoriamente? Eso es una violación directa. Al tener acceso a la salud, al tener acceso a la educación, se les está imposibilitando porque el recurso se está yendo a obras que no van a ser utilizadas o que no son relevantes para el bienestar de la sociedad. En el marco pues de la pandemia, digo, el arreglar un espacio público para el deporte pues es bueno, ¿no? Totalmente, es que precisamente lo debemos de abordar desde esa manera. No, de acuerdo. A ver, la pandemia trajo tras de sí 3 crisis. La primera, la de salud, que es por añadidura. Es un problema de que hemos tenido muchas muertes y estamos en situación de vulnerabilidad ahorita mismo. La segunda, la económica. Hay muchísimos comercios, negocios, restaurantes, bares, antros, etcétera, que han estado quebrando por la imposibilidad de mantener sus costos fijos. Pero viene una tercera y va a ser la más complicada desde mi punto de vista, que es la psicológica, que es la que tiene que ver con los problemas de pérdida de la ciudadanía, los problemas de ansiedad, los problemas que trajo tras de sí un encierro, o la crisis de desprenderse de su trabajo, de desprenderse de su patrimonio en un año por una circunstancia que nadie había previsto, ni siquiera Nostradamus. Entonces, eso, no, es en serio, o sea, es en serio. Y eso, precisamente por eso, no es la no intervención del espacio público, no, la sí intervención del espacio público de manera eficiente. Y contemplando a los habitantes de Jerez. A mí me gustaría, déjame te interrumpo, Mario, retomar el argumento de es que tengo la lana y la tengo que ejercer. Déjenme hacer una analogía simplona para dimensionar esto. Es como si de pronto, no sé, un programa de salud te dice, oye, ¿sabes qué? Acabo de bajar lana para una prótesis de pierna primer mundo.
Señor, pero yo tengo mis 2 piernas, pues te tenemos que cortar una. Usarla. O sea, ya está comprada, ya está aterrizada, lo único que tienes que hacer es cortarte una pata para que te la dé, firma. Eso es este proyecto. ¿Por qué? Porque tú tienes un espacio que está conformado, que está históricamente reconocido, que está Bueno, las arraigado. canchas están muy feas, ¿no? Sí, sí. Volteas los Pero- tableros pero- y ay, uno no tiene ni tamaño. Ayer pasé no, por casi, ese casi espacio. con reglas. Ahí es a donde yo voy en términos de sentido común. Ahora, tú como basquetbolista, no me interesa a qué nivel practiques el deporte, porque también tendremos que hacer clasificaciones. Tendrías que solicitar que cualquier intervención dignificara lo que haces. Bueno, te lo pongo de este tamaño. La altura de la estructura que pretenden poner no llega en las orillas de la cancha ni a los 7 metros. O sea, y es un arco. De manera que casualmente vas a arreglar un espacio, pero lo vas a echar a perder al mismo tiempo porque ya no vas a poder aventar balones de lado a lado. Porque te va a estorbar lo que van a poner. Para darles una idea del proyecto, es algo similar al domo que se hizo en la unidad deportiva Benito Juárez, que está a un lado de la Prepa 2, Correcto. ¿no? Es similar esa estructura, un domo así grandote, pero lo llevas a la Alameda de Jerez. Exacto. No, para que se den una idea. Entonces, para aterrizar contexto, no estamos en contra de la intervención, de la mejora, de la rehabilitación de los espacios, cualesquiera que sean. ¿Qué nos interesa? Que se aborden de la manera correcta. El asunto es que la Alameda, si te quieres poner más romántico, o sea, Ramón López Velarde tiene obra escrita citando a la Alameda de Jerez. O sea, no te estás metiendo con Zacatecas, presume a su poeta, bueno, pues ese poeta lo cita la Alameda. Entonces, ¿Y qué proponen, arquitecto? ¿Ustedes qué proponen en sí para ese mira, espacio? el espacio, la Alameda tiene que ser administrada en muchos frentes. El ecológico, porque evidentemente tienes que estar haciendo podas sanitarias, replantaciones, sustituciones, eliminar especies que no funcionan, bla, 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 bla. Tienes que hacer equipamiento porque, por ejemplo, los servicios sanitarios son un aspecto constante. Podrías mejorar muchísimo el mobiliario porque hay un montón de familias. Tiene una población constante que no visita las Alamedas, las canchas, perdón, pero visita el perímetro a caminar y a correr. Podrías invertir un montón de lana en mejorar ese circuito. Podrías, por ejemplo, eliminar barreras para que los prados fueran completamente accesibles a las familias. Y para el espacio en particular, hay que apelar al sentido común. ¿Qué es lo primero que necesita un basquetbolista para desarrollar dignamente el básquetbol? Una superficie. Entonces, antes... Y tableros. Y tableros. Antes... Y un domo, ¿no? No, pues Pero no para darles el contexto. Sí, sí, bueno, para que nadie escuche. Entrenaba en las bombas. Sí. En las bombas le llamamos así, donde un saludo a nuestro coach Ricardo Félix Inguanzo, que nos ponía a entrenar en una cancha de las condiciones de cemento, tableros de lámina, a veces ni sin red teníamos, y ahí andábamos, sin un domo, Carlos. Efectivamente. Ok, ahora me voy a poner, como dice Raimundo, del otro lado. Ya ves, Ulises, hubieras venido, pero pues bueno, no pudo, pero bueno. Y si el recurso es etiquetado, no conozco pues, pero si el recurso es etiquetado precisamente para ese tipo de infraestructura, ¿tú prefieres que no lo ejerce el municipio? ¿Que lo pierda? Me gustaría Sí. responder. Y otra pregunta, permítame, y otra pregunta porque nos queda muy poco tiempo. ¿Cuántos habitantes son actualmente en Jerez, en el centro de Jerez? ¿Cuántos habitantes? Mira, de acuerdo al... Porque el Comité de Participación Ciudadana Ajá. está representando a la totalidad de los habitantes, ¿me explico? Entonces, si ustedes vienen con esta inconformidad, y se los digo con todo respeto, y si yo fuera el Charro Aceves, pues yo le tengo que dar cabida o respuesta a 5,000 habitantes, por así decirlo. No sé, yo sé que a lo mejor pueden ser más los de ahí de Jerez, a 200 habitantes que no les gusta, pues, ¿no? O sea, aquí es a lo que voy. Si hay en realidad la propuesta concreta, alterna
a esto que está proponiendo, porque casi estoy seguro que ese recurso está etiquetado y se tiene que ejercer para que en un futuro o en el próximo año de ejercicio el municipio no se vea afectado presupuestalmente. O sea, ustedes preferirían que no se ejerciera el presupuesto. Ajá, bueno, definitivamente es algo que se debe de utilizar. Lo que yo no comparto es lo siguiente: no habrá una escuela en todo Jerez o en sus comunidades que necesite ese domo, que sus alumnos necesiten ese domo. No hay una sala de espera de algún hospital comunitario que necesite ese domo. INSASE tiene el programa. O sea, no es el problema con el recurso, el problema es cómo se esté ejerciendo el recurso en el lugar que se esté ejerciendo. Ahora, ni ellos creo que tengan, bueno, personalmente no conozco el dato si ellos evidenciaron las firmas y de participación ciudadana, pero nosotros sí tenemos 2,000 y tantas firmas de que estamos en contra. Se hizo, nada más para dar el contexto, las luchas ya son ideológicas y por redes sociales, y no a machetazos ni con antorchas. Entonces, la manera en que se expresó la parte a la cual venimos a abogar fue esa. Entonces, ahora esto no es, diría nuestro presidente, no es Triquiñuela. politiquería, No es una politiquería. triquiñuela. bueno, politiquería, O sea, sí. que alguien que tú quieres ser No, sí, candidato. de ninguna manera. Mira, te respondo con números, Carlos. Hablas de población, bueno, y vamos a hablar de cosas un poco más complicadas en términos de espacio público, pero que son necesarias. Se supone que la Organización Mundial de la Salud recomienda parámetros para calidad de vida, para bienestar y bla, bla, bla. Casualmente te pide que al menos tengas un árbol por cada 3 habitantes en medios urbanos, y te pide por ahí del promedio de los 10 a los 12, si te va bien, a los 15 metros cuadrados de área verde por habitante. Entonces, preguntabas que cuántos habitantes tiene Jerez. Bueno, de acuerdo ahí a las ¿cómo se dice? El último censo. Al último censo, bueno, 2015 para acá, y echando los números andamos por los 65,000. Entonces, si tú traduces eso en necesidad de áreas arboladas, imagínate cuánto sales debiendo. No estoy hablando de una cancha de básquetbol. Entonces, el asunto es, tienes un espacio arbolado, histórico, y lo vas a mermar en términos de población, de vegetación. Pero te regreso a la pregunta, arquitecto. Si a mí el Comité de Participación Ciudadana me avala como presidente para ejecutar esa obra y prácticamente están representados los 65,000 en ese comité, ¿qué hago como presidente? O sea, tengo que voltear hacia la inconformidad de un grupo pequeño. Digo, lamentablemente la democracia es atender al grupo mayoritario, ¿no? O sea, esa es la democracia. Sound Politicón, Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.